Hola, buenos días a todos y bienvenidos a vuestro canal de YouTube Lecturas Imprescindibles. Quisiera ante todo desearos un feliz año nuevo a los que no he tenido oportunidad de deseárselo todavía. Hoy nos enfrentamos a un libro que es capital, imprescindible, para todo aquel que en su día quiera emprender o que tiene una empresa incluso, o para cualquiera, ¿verdad? Como plan B, ¿quién no ha deseado o alguna vez crear una empresa? Sin perjuicio de que fuera funcionario. Hay muchos funcionarios, por ejemplo, que trabajan por la mañana, yo conozco a varios, y que por la tarde pues tienen también sus chiringuitos, ¿verdad? O incluso gente que abandona sus carreras profesionales de funcionarios. Conozco a varios policías que se piden su excedencia y se abren su negocio, ¿verdad? Y tienen las espaldas cubiertas. A este libro, que lo voy a leer porque resulta el título, porque es un poco largo, es un bestseller, a muchos sonará, se escribió en torno, creo que fue en el 2005, La estrategia del océano azul, cómo desarrollar un nuevo mercado donde la competencia no tiene ninguna importancia, de Chan King y de René Maibougne. Como digo, esta obra resulta fundamental para todo el que tenga una idea de abrir un negocio o que ya lo tenga. El libro nos divide a las empresas en dos tipos. Aquellas que se posicionan en los océanos rojos, en la inmensísima mayoría, y aquellas otras que se posicionan en los océanos azules. Las que son capaces de crear océanos azules. Ahora veremos lo que son. Os pido perdón por el ruido de fondo, pero el día está particularmente lluvioso hoy. Bien, si nosotros, por ejemplo, abrimos pues una panadería o una frutería, vamos directamente abocados al océano rojo, donde nos vamos a tener que pelear con la competencia por nuestro pedacito de pastel de mercado, ¿verdad? Me tengo que pelear con la panadería de enfrente, con la de más acá, con la de más allá. El 99% de los negocios son así. Es verdad que un libro, que yo lo leo, que está pensado para grandes corporaciones, y los ejemplos que presta son de grandes corporaciones. Ahora veremos algunos. Sin embargo, la idea yo creo que la podemos extrapolar a pequeña escala. Si nos quedamos con la idea y si le damos vueltas y si nos quedamos con el concepto y si aprendemos un concepto que antes no teníamos, sí que nos puede ayudar a generar valor añadido a nuestro negocio. Tanto si lo tenemos como si pensamos tenerlo. Eso las empresas de los océanos azules, pues son aquellos que consiguen trascender el mercado, salirse un poco del mercado y ganar una cuota de clientes prácticamente nueva e ilimitada, haciendo una innovación tecnológica, que puede ser el caso, o bien cambiando el concepto de sí mismos. Algún día hablaremos de otro libro que viene a colación con respecto a esto, mágico también, un poco más denso que este, que es la reingeniería de los procesos. Hablamos, por ejemplo, de empresas como el primer ejemplo que pone el libro es el Circo del Sol. Pensemos, los circos estaban muriéndose, es un negocio enfocado a niños, ¿verdad? Y a alguien se le ocurrió la idea de, bueno, que enfocar un espectáculo tomando la esencia del circo, pero para un público más adulto. Y ¡pam!, creó el Circo del Sol y se hizo prácticamente de oro, ¿verdad? Y aunque es verdad que después pueden haber competidores, pero cuando nosotros pensamos en un espectáculo circense para adultos, todos pensamos en el Circo del Sol, aunque nos salga un poco más caro. Porque el modelo de los océanos azules tiene una manera de realimentarse en la que no vamos a entrar porque si no haría muy denso el libro. Pero pensemos, por ejemplo, en el Circo del Sol. Es un buen ejemplo de una empresa que se posiciona y crea un océano azul. Otro ejemplo que pone el libro es una empresa australiana que se llama, creo que era Yellow Tile, y seguro que ahora se nos ocurren a nosotros más empresas de este tipo. Esta empresa pues, es una empresa vinícola australiana, y allí en Australia, pues por lo visto se veía muy elitista
el tomar vino tinto, ¿verdad? Entonces la empresa pensó cómo podía, vendiendo un vino, atraer a los que les gustaban las cervezas, los cócteles, incluso los refrescos, que era un mercado mucho más amplio. Y creó un vino que se llamó Yellowtail, que es como era una especie de frisante, ¿verdad? Y después lo exportó a los Estados Unidos y se hizo de oro. Al final, cuando tú llegas el primero al mercado, aunque después te salgan competidores, es harto difícil que ya te tomen ventaja. Tienen que pasar muchos años para que los competidores te alcancen, y probablemente no lo hagan nunca. Después, pensando, pues se me ocurrió otra empresa que pudiera hacer también, o que creó un océano azul, pues IKEA, por ejemplo. Antiguamente los muebles, cuando pedíamos un mueble, venía el camión de mudanza, liaba la de Dios para instalarnos el mueble, nos lo subían a la cuarta planta sin ascensor. Sin embargo, IKEA revolucionó el concepto de la venta de muebles, en el que te lo tienes que montar tú mismo, o si eres comodón, vienen ellos a montártelo, pero la idea que ellos tenían era montar los muebles en familia, ¿verdad? Ese fue un concepto revolucionario, y hasta el día de hoy en su mercado, en su nicho de mercado específico, y que no convengamos que no tiene competencia. Se me ocurrió después, por ejemplo, pues el pan de molde, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a tomar pan de molde pensamos en Bimbo, porque fue el primero que creó un pan que pudiera sobrevivir más en el tiempo, fresco, consumible. Después le salieron competidores, pero cuando, ya te digo, cuando vamos todos a pedir pan de molde, muchos decimos, y yo el primero, oye, dame un poco de pan Bimbo, ¿verdad? Aunque sea otra marca. El libro pone varios ejemplos, pues Apple cuando creó el ordenador personal. También nos habla de Ford, de Henry Ford, cuando creó el Ford T. Antiguamente, cuando se empezaron a crear los primeros coches, existían unas pequeñas empresas un poco elitistas en la que vendían los coches a 4, que eran los que se podían permitir. Henry Ford revolucionó el concepto, creó el Ford T y empezó a construir los coches en masa, en línea de producción, que también cambió el concepto de la empresa en aquel momento, más artesanal, hacia lo que fueron después las líneas de producción, y creó el Ford T en masa al alcance de todos los estadounidenses. Su idea es que el coche no fuera visto como un artículo de lujo y todos los estadounidenses pudieran tener uno, y se llamaba Ford T, como curiosidad, por la forma en que tenía la caja de cambio, que tenía la primera, la segunda y la marcha de atrás, por eso se llamaba Ford T. En resumen, el libro nos sirve para aportarnos ideas. Es verdad que está enfocado, a mi juicio, a lo que son las grandes corporaciones, pero como digo, se puede trasladar a pequeña escala. El libro da un poco las estrategias y las pautas para crear una empresa en un océano azul, y cómo permanecer en ella. Se me queda un poco corto porque no es demasiado concreto, ¿verdad? En cómo hacerlo. A veces me resulta demasiado etéreo, que deja las cosas demasiado en el aire, demasiado generalista y que no baja a la concreción, ¿verdad? Está pensado a priori para las grandes empresas, a juzgar por los ejemplos que da, pero repito, podemos extrapolarlo perfectamente a pequeña escala, y nos puede aportar ideas acerca de si tenemos un negocio o si queremos crear uno, ya sea en el presente o en el futuro. En definitiva, un libro de los océanos azules totalmente imprescindible por todo lo que hemos dicho. Otro ejemplo que se me ocurre, que este no viene en el libro, me lo contaron después, de empresas de océano azul. Pues mira, se trataba de una empresa almeriense que lo que hizo, que se dedicaba a fabricar encimeras de cocina que tenemos todos. Bueno, pues esta empresa consiguió, no recuerdo si era con una piedra en particular o con un barniz, que lo que hacía era matar a las bacterias que eventualmente se depositasen en la encimera, pero a los alimentos no le pasaba nada.
Y obviamente se hizo de oro, porque fue la primera que lo hizo, se hartó de vender, y en tanto en cuanto las competidoras se dieron cuenta, ya le llevaba demasiada ventaja. Así que voy a terminar ya con el libro que lleva, con la descripción del libro, que ya son 10 minutos. Lectura imprescindible, no la podéis perder. La estrategia de los océanos azules, bestseller mundial, tiene 300 y pico páginas, y los ejemplos que tiene hacen el libro muy ameno, no resulta para nada pesado. La reingeniería de los procesos es otra cosa, un libro mucho más denso, es rico pero mucho más denso. Y este libro nos puede aportar ideas para en su día crear una empresa en océanos azul y no tener que pelearnos con todo el mundo en los océanos rojos. Cierto es que aunque habla de las empresas grandes, ¿verdad? O está dirigido hacia empresas grandes, la mayoría de ellas empezaron prácticamente vendiendo en un garaje, como suele decirse. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si les gusta lo que ven, es totalmente gratuito, y que pasen una feliz entrada de año.